Bien, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este servicio de adoración de la Iglesia Hispana de Coral Ridge Baptist Church. Vamos a continuar con el mensaje de las parábolas. Esta es la parte número 2 y hay un texto allí que vamos a ver si todos lo pueden leer junto conmigo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6, 46. Señor y amante Padre, nos encomendamos a ti. Úsame como instrumento y prepáranos de mente y corazón para recibir la enseñanza de tu palabra. Sé con cada hermano aquí presente y con todos aquellos que nos pueden ver a través de la internet. Todo lo ponemos en tus manos. Humillados te pedimos perdón por nuestros pecados y glorificamos tu nombre. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bueno, este texto, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo?, está en Lucas 6. Y hoy no vamos a tocar esa parábola porque vamos a hablar de la parábola del cimiento y el fundamento. Pero la parábola que está en Lucas no va a ser hoy, sino va a ser el próximo domingo. Pero sí vamos a hablar de este pasaje. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? O sea, ¿por qué yo puedo decir yo creo en Dios, yo amo a Dios, si no estoy dispuesto a creer su palabra y a obedecer su palabra? ¿De qué sirve? Vana es nuestra predicación, vana es nuestra profesión, vanas son nuestras palabras. Si llamamos a Dios Señor, a Cristo Señor, tenemos que hacer lo que Él dice. Y tenemos que hacer lo que dice esto. Y claro, lo ponemos en pantalla y lo hablamos porque así aprendemos más. Tenemos que creer sin dudar todo lo que Dios ha dicho en su palabra y obedecerle. Deja ver si puedo explicarme bien. Hermano, yo he aprendido esto. Cuando obedecemos a Dios sin cuestionarle, aunque no entendamos quizás plenamente, Dios nos va a bendecir. Dios es perfecto, Dios no miente, Dios no cambia, Dios es infinito, Dios es todopoderoso y todo lo que hace está bien, aunque no lo entendamos. O sea, yo tengo que creer todo lo que Dios dice en su palabra. Tengo que creer que Israel es el pueblo de Dios. Hay algunos que lo están dudando. Tengo que creer que de los judíos vino la salvación porque de ahí vino el Mesías. Tengo que creer que el olivo natural es Israel y el olivo injertado es la iglesia. El olivo injertado no mantiene al olivo natural. El olivo natural mantiene el olivo injertado. Tengo que creer que solamente a través de la fe en Cristo puedo alcanzar la vida eterna, porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, tengo que creer todo lo que Dios ha dicho, y por eso el Señor quizás con mucho dolor le decía a aquellos que le decían Señor, Señor, pero no obedecían lo que ellos decían. Hermano, yo tengo que creer la palabra. Usted tiene que creer la palabra desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Lo voy a seguir repitiendo, esa es toda la Biblia. O sea, no puedo quitar nada de la Biblia. Ustedes saben que hay algunos, quizás sean pocos o quizás sean no muy pocos, que creen que los 3 primeros capítulos de Génesis son falsos. Que es algo que por la influencia de los países paganos escribió Moisés. Entonces Dios no es el creador y sustentador. Entonces Dios nos creó un hombre y una mujer. Entonces Dios nos fundó el matrimonio. Entonces toda la obra no pertenece a Dios sino a otras cosas. Bueno, tenemos que creer la Biblia completa, sin dudarla. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que significa lo que pusimos del texto: Señor, Señor, ¿por qué me llamáis y no hacéis lo que yo digo? Tenemos que creer y hacer lo que Dios dice. Dios no cambia, es inmutable. Eso es uno de sus atributos. Inmutable quiere decir que no se mueve. Ni un centímetro, ni un milímetro, ni una millonésima de milímetro. Dios no cambia. Nunca lo ha hecho ni lo va a hacer, ni va a cambiar por la eternidad. Así que Dios no cambia, eso lo tengo que creer. Dios siempre cumple sus promesas, todas. Ahora, alguno dirá: pastor, ¿cuántas promesas hay en la Biblia? Cientos de miles de promesas hay en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todas Dios las ha cumplido y las está cumpliendo y no va a dejar de cumplirlas. No ha fallado ni en una sola. Ahora piense usted cuántas promesas usted ha hecho y yo he hecho que no las hemos cumplido. Siempre cumple su promesa. Nunca miente, pues es verdad. O sea, Dios nunca ha dicho una mentira.
Dios siempre ha obrado con verdad porque es parte de su naturaleza. O sea, Dios es luz, no puede ser tiniebla. Dios es verdad, no dice mentira. Dios es justicia, no puede ser injusto. Dios es infinito, no puede ser finito. Dios es todopoderoso, no puede ser que haya algo imposible que no pueda hacer. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Por eso es Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él dice, decía Cristo en su tiempo. Siempre obra con misericordia, aún cuando no entendamos lo que esté sucediendo, porque Dios sabe lo que hace. Pero nunca dejará de aplicar su perfecta justicia. Esto es algo que se está violando. Dios siempre obra con misericordia, pero nunca dejará de aplicar su justicia. O sea, Dios es misericordioso, pero también es justicia. Y dice la Biblia que Dios no dará por inocente al culpable. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de ira justa. Y eso es lo que muchos no quieren oír. Pero si entonces no obedezco lo que dice la palabra, ¿cómo voy a amar a Dios Señor, Señor? Y no voy a hacer lo que Él dice, o sea, no voy a creer lo que Él ha dicho. Esta es la introducción, no para el mensaje de hoy, que lo va a hacer también, sino para el mensaje que después aplica Lucas en la parábola, porque Mateo vamos a ver que usa el cimiento y Lucas usa el fundamento, pero es la misma enseñanza, porque seguimos hablando de las parábolas. Y acuérdense que Cristo, dijimos en el primer mensaje, mencionó 51 parábolas y no les hablaba si no era por parábolas a muchos de aquellos fariseos. Y acuérdense que el profeta Amós, si no investíguelo, habló también por parábolas y los profetas hablaban también por parábolas. Ahora vamos a ver parábolas que hacen comparación entre dos personas o cosas, los dos cimientos y los dos deudores. Y vamos a ver los dos cimientos. Los dos cimientos están en Mateo 7 y en Lucas 6, que habla del fundamento. Ahora, cimiento y fundamento vamos a ver que son iguales. Cimiento parte de una casa o edificio que está debajo de la tierra, sobre el cual se edifica o se construye. En mi tiempo, que hace mucho tiempo, valga la redundancia, yo me recuerdo, todavía creo que se hacen en los países, no aquí tanto, sino en otros países. Para hacer una casa se hacía a la zapata, un fundamento. Primero se profundizaba que se llegara a la roca y después se empezaba a echar cemento y se fundía. Hoy no. Véanlo ustedes, ¿qué se hace hoy con las casas? Se edifica sobre la arena y se hace una base así de este tamaño, pero todo es arena. Y entonces por eso las casas a veces se quiebran. Yo no estoy criticando a los constructores, estoy diciendo lo que se hacía antes. Pero cuando no edificamos la casa con un buen cimiento, la casa va a ceder. Ahora, estoy hablando de la casa espiritual, de mi vida. Si mi vida no está fundada sobre la roca, tengo un problema. Voy a flaquear, voy a dejar de confiar en Dios a la menor dificultad. Qué bueno es que cuando uno conoce a Cristo ya funda su vida sobre la roca. Yo lo hice hace muchos años, espero que usted lo haya hecho. Pero el cimiento es parte de eso, de lo que sostiene la casa donde se construye. Y el fundamento pues es parecido, es igual, aunque se puede aplicar otra cosa. Principal apoyo o base. Ahora se puede aplicar en otro sentido, por ejemplo, el fundamento de la fe. ¿Dónde está el fundamento de mi fe? ¿En el pastor? No, te está equivocado. Si la tiene en el pastor está perdido. ¿Dónde está el fundamento de mi fe? ¿En lo que digan los políticos? No, si es así estoy perdido. ¿Dónde está el fundamento de mi fe? En los famosos, en los que tienen dinero. No, el fundamento de la fe está en Dios y en su palabra. Ese es el fundamento de la fe. ¿Dónde está el fundamento de las promesas? En el Dios que las cumple. ¿Dónde está el fundamento de la verdad? En Dios, que es verdad y que no miente, y más. Así que el fundamento no solamente se aplica al fundamento físico, sino también tiene una aplicación espiritual. Ahora, esta parábola fue dicha por Cristo al terminar el Sermón del Monte a manera de conclusión. Ya hemos predicado aquí del Sermón del Monte y hay que repetirlo de vez en cuando. Y entonces cuando Él terminó el Sermón del Monte, aunque aparece en otros evangelios, está concentrado en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Ese es el Sermón del Monte. Cuando Él lo terminó, entonces dijo esta parábola. Porque ¿de qué servía que Él hablara del Sermón del Monte si después no lo obedecía? Ahora, ¿qué tiempo estuvo Cristo enseñando el Sermón del Monte? No piensa que eso fue un mensaje como el que hace el pastor de quizás de 30 minutos o de 40 o lo que sea, no. Eso estuvo días, o sea, eso no fue de que habló, habló y después se reunió, después les enseñó, después les explicó, pero ¿saben qué? Muchos de aquellos que oyeron el Sermón del Monte después
hicieron lo contrario. No obedecieron. Entonces, después que él terminó el sermón del monte, pues puso esta parábola de el cimiento. La enseñanza, la obediencia a Dios nos da un seguro cimiento, fundamento. Escribió Pablo, aunque esto lo citamos el domingo pasado también, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero voy a llamar la atención a la primera parte: el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme porque está respaldado por el Dios Todopoderoso, por el Dios que no miente, por el Dios que no cambia, por el Dios que es justo, por el Dios que es perfecto, por el Dios que no ha cambiado desde la eternidad hasta la eternidad y nunca lo hará, que es perfecto, es amoroso, pero también es justo. Así que el fundamento de Dios está firme. Ahora, el fundamento de Dios, ¿dónde lo encontramos? Bueno, después cuando estemos en el reino eterno de Dios quizás tapamos más, pero el fundamento de Dios está aquí. Este es el fundamento, esto es lo que quiere que Dios hagamos. Nunca haga lo que yo le pueda decir si no tiene apoyo bíblico. Yo lo he dicho muchas veces. Yo no me puedo guiar por lo que un pastor dice si lo que un pastor dice no tiene apoyo bíblico. Aprenda eso. No es una interpretación que yo haga. La Biblia se estudia por lo que se conoce en los seminarios por la hermenéutica. La Biblia se estudia a través de la Biblia. O sea, la Biblia hay que entenderla a través de la luz de la Biblia, no de una interpretación humana o de un pensamiento humano. Si yo estoy en los salmos me van a llevar al Antiguo Testamento, me van a llevar al Nuevo Testamento, me van a llevar a las enseñanzas que le dio Dios a Moisés, le dio a los profetas, le dio a los patriarcas, a los que enseñó Cristo, a los que enseñaron los apóstoles. O sea, así es como se estudia la Biblia. Porque lo que tenemos que saber es que el fundamento de Dios está firme porque Él lo reveló y está en su palabra. La parábola relatada por Mateo: oír y obedecer. Ahora, acuérdense que esta parábola fue dicha aproximadamente hace más de 1970 años atrás, pero tiene vigencia. Y esta parábola se trata de oír y obedecer. Ahora, muchas personas oyen, pero no obedecen. Y Cristo los en su tiempo los había y hoy también. Oye, te he dicho que esto es lo mejor, pero no lo hacen. Te he dicho que no vayas por aquí, pero van por ahí. Te he dicho que tienes que hacer un cambio, no lo hacen. O sea, la gente oye, pero no obedece. Pero esta parábola trata de oír y obedecer. Y esta parábola es bien sencilla, quiero decir, bien corta, pero bien profunda. Y cualquiera la puede entender si simplemente le prestamos atención. Oír y obedecer. Cualquiera pues, estas son palabras de Cristo, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, sensato, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7, 24. Así que cualquiera que oye la palabra de Dios y la hace, es un hombre prudente, sabio, sensato, que edifica su casa sobre la roca. Y acuérdense que aquí está hablando de la vida de la persona, no de una casa X. Que hay que fundarla. Cuando se funda sobre la roca resiste más las tormentas. Cuando la casa está sobre la arena. Yo me recuerdo, hace muchos años, yo iba con mi tía a veces allá en Cuba, a Caibarien, un pueblo que tenía mar, tenía playa. Y yo me acuerdo que la gente hacía unos castillos cuando había arena. Yo creo que no hay ni arena. Y se hacía un castillo tremendo, con un esfuerzo tremendo. Pero cuando venía la ola grande, eso no duraba nada. Al momento se desbarataba. Bueno, hermano, nuestra vida no puede estar hecha de arena, de la arena del mundo, del conocimiento del mundo. Tiene que estar fundada sobre la roca del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por eso es que Cristo dice: el que oye, el que hace, es el hombre prudente, sensato, sabio, que edifica su casa sobre la roca. Y vamos a ver la seguridad que tiene esto. Entonces, esto era Cristo hablando con sus discípulos. Descendió lluvia, porque las lluvias van a venir, y vamos a ver qué significa. Vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y acuérdense que la casa se refiere a la vida, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7, 25. Entonces descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Entonces alguno dirá: bueno, pastor, ya aquí hace días o meses que no llueve. No, pero es que no se refiere a la lluvia esa física. No, eso no tiene nada que ver.
Acuérdense que lo que Cristo enseñaba, la parábola era un posible hecho real con una enseñanza espiritual. Descendió lluvia. Cuando vengan las pruebas, cuando venga la enfermedad, cuando venga la tribulación, cuando venga la complicación, eso se llama lluvia. Cuando vengan los ríos crecidos, las dificultades grandes de la vida, y cuando soplen los vientos de las pruebas y golpeen con nuestra vida, no va a caer porque está fundada sobre la roca. Ahora bien, ¿puede alguno librarse de la lluvia de tribulaciones, de enfermedades, de dificultades, de los ríos tempestuosos que nos trae la vida, de los vientos fuertes? Nadie. Pero si no estamos fundados sobre la roca, pues vamos a caer. Pero si estamos fundados en la fe en Cristo, no importa lo que suceda. No importa lo grande que pueda ser una tormenta. La tormenta, cuando choque con la roca, esa no va a pasar. Ustedes saben que hay lugares costeros en que hay grandes arrecifes, grandes rocas. Ahora cuando estuve con mi viaje con mi hija pude ver parte de eso allá creo que fue en Panamá. Y también en Puerto Rico, pero en Panamá sobre todo. Y entonces cuando hay esas grandes rocas, puede venir una ola de 7, 8, 10 metros. Cuando se tropieza con el arrecife, que es inmenso, ¿qué pasa? La ola se desbarata. Ahora, si no encuentra todo liso, la ola sigue arrastrando hasta que tropieza con algo que la detiene. Bueno, nuestra roca contra los vientos, las dificultades, las pruebas, las enfermedades, es Cristo. No importa por lo fuerte que pueda ser la tormenta, por lo grande que pueda ser la lluvia, por lo tempestuoso que pueda ser el río, cuando estamos fundadas sobre Cristo, esas pruebas, esos ríos, esa lluvia, pues va a tropezar y nuestra vida va a permanecer. Y es más, se va a fortalecer. ¿Sabían ustedes, porque la creación de Dios nos enseña, hay árboles que son gigantescos con unas raíces muy profundas? ¿Y saben por qué tienen esas raíces profundas? Porque han sufrido muchos embates de fuertes tormentas. Porque ¿qué hace el árbol? Cuando la tormenta viene, ella trata de afianzarse. Y cuando pasa, se sigue profundizando y profundizando. O sea, en vez de la tormenta afectarle, le trae una bendición porque sabe que tiene que afianzar sus raíces. Y por eso hay árboles que son inamovibles, por fuerte que sea la tormenta. Puede venir un huracán de 220 millas y el árbol no se mueve porque sus raíces están profundas. Ahora, cuando las raíces están superficiales porque no han profundizado, viene un viento de 60 o 70 millas y derrumba el árbol por grande que sea. Entonces, ¿cuál es nuestra raíz? La raíz nuestra tiene que estar en la palabra de Dios. Mientras más profundicemos en el conocimiento de Dios, en la fe en Dios y en la palabra de Dios, no importa la tormenta por fuerte que sea, no nos va a mover. Eso es lo que significa fundar nuestra vida sobre la roca. Es como la raíz que busca la profundidad. Averigüe con los que saben, los que estudian la botánica, los que estudian acerca de la creación natural, para que vean si eso no sucede así. Ustedes saben que hay palmas que el viento es muy difícil que las tumbe, porque aparte de que profundizan sus raíces, se doblan pero no se parten. Hacen así, ceden y casi llegan al piso, pero se vuelven a enderezar. Y entonces yo me imagino que el viento diga, oye, pero que no hay forma de que esta palma me la pueda llevar. No se la va a llevar. Entonces a veces como cristianos quizás la prueba nos doblegue un poco y quizás ya digamos estamos llegando. No, pero el poder de Dios nos levanta y después estamos, como dice el salmista, como cedros en el Líbano, potentes, rectos, que nadie nos puede mover. Pero eso nos da no nuestra capacidad, sino la fe en Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, la obedecemos y entonces nuestra vida está fundada sobre la roca. Ojalá que aprendamos esto bien. Oír y desobedecer, esa es la otra parte, porque Cristo siempre enseñó las dos partes. Pero cualquiera, primero estaba el que oía y obedecía, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Fíjense que los dos grupos o las personas pueden oír. Uno puede obedecer y otro desobedecer. El que obedece tiene una bendición, el que desobedece tiene una consecuencia. Oír y desobedecer, pero cualquiera que me oye estas palabras, eso después del sermón del monte, y no las hace, o sea, no las obedece, le compararé a un hombre insensato, fatuo,
necio, y sigue poniendo allí epítetos o sinónimos, que edificó su casa sobre la arena. Mateo 7:26. ¿Usted se imagina edificar una casa de $1 millón sobre la arena? Perdió su plata. Ustedes saben que en Miami está pasando algo, y yo lo viví en mi tiempo, porque yo me recuerdo que cuando yo llegué a Miami, de lo que era el edificio, donde estaban los edificios, a la playa, había un tramo, yo diría que de unas 300 metros. Bueno, ¿qué ha pasado? Se le ha ido cogiendo terreno al mar. Y ya usted sale del edificio y ya está en el agua. Usted no le puede robar a Dios la creación. El mar un día va a reclamar lo suyo. Entonces es como edificar el edificio sobre la arena. Te estás pegando al agua. O sea, tienes que buscar un fundamento amplio. Y lo hace porque es la ambición, ¿no? Crear más edificios, que haya más cosas. Y si no, averigüe si eso no está pasando en Miami Beach. Y entonces ya, claro, no lo quiere decir, pero hay edificios que están cediendo. Porque no son edificios de 10 plantas, son edificios de 70, 80 pisos. Porque no tienen buen fundamento. Entonces, el que desobedece, pues oye, pero no hace lo que Dios está mandando, y entonces obra como un hombre insensato, necio, fatuo y todo lo demás, y entonces edifica su vida sobre la arena. Entonces, ¿qué pasa? A la menor aflicción se derrumba. Y entonces vamos a ver la consecuencia. Y descendió lluvia, ahí vinieron las pruebas, y vinieron ríos, a todo el mundo le llega, y soplaron vientos. Fíjense que es lo mismo que le pasó al otro. Y dieron con ímpetu, con fuerza contra aquella casa. Y cayó. Y fíjense lo que dice la Biblia. Eso no estoy, aunque está ahí en PowerPoint, no es porque yo lo puse, eso lo dice la Biblia. Y fue grande su ruina. Mateo 7:27. Revíselo, eso no dice su Biblia. Si dice otra cosa, esa versión no sirve. Vinieron las pruebas, vinieron los ríos de tribulación, soplaron los vientos quizás de tristeza, de dolor, y cuando dieron contra la casa, contra la vida, cayó, y no dice que se arruinó, fue grande su ruina. Mateo 7:27. Hermano, cuando la gente oye la palabra de Dios y no la obedece, va a ser un desastre su vida. Al menor viento. Ustedes saben que en Cuba había esta expresión, un viento platanero. O sea, un viento pequeño tumba un platanal completo porque no tiene raíz. Usted lo sopla, da un estornudo y la mata posiblemente de plátano se cae. Eso es un viento platanero, un viento suavecito, pero como el plátano no tiene raíz, lo tumba. Pero hermano, el que no oye la palabra y no lo obedece es como una mata de plátano, por decirlo de alguna forma. No tiene fundamento, a la menor dificultad va a perecer. Ahora, ¿piensa alguno que en la vida nuestra no va a venir lluvia de aflicción, de prueba, de tribulación? Van a venir ríos, van a soplar viento. Yo no voy a decir que usted me levante la mano, quizás los niños no, pero todos los que hemos estado aquí hemos pasado vientos, ríos, y hemos pasado grandes pruebas. Como dice allí, lluvia, ríos y vientos. Unos más fuertes, otros menos. Pero ¿saben qué? Cuando estamos fundados sobre la roca que es Cristo, no importa por grande que sea la tormenta. Ustedes saben que los huracanes, según la escala Richter, creo que, bueno, como sea, no me interesa el nombre, lo que me interesa es la lección. Un huracán de categoría 5 es muy difícil que no haga mucha afectación. Ahora, si se encuentra con una casa bien edificada, con un fundamento bien sólido, le va a hacer menos afectación que una casa que se hizo con materiales malos. Ahora, cuando venga la aflicción a nuestra vida, va a ser grande la ruina si no estamos fundados sobre Dios. Ahora bien, ¿quién aquí no ha pasado por pruebas y tribulaciones? Dígame quién. Yo las he pasado y muy fuerte, pero usted también. ¿Y saben qué? Cuando la aflicción ha llegado, yo me he podido sostener no por mi poder, no por mi conocimiento, no porque yo haya servido al Señor desde que tengo 16 años, porque tengo mi fundamento en Dios y en su palabra. El poder no está en mí, el poder está en Dios. Tenemos que entender eso. Pablo decía que su fortaleza y su dependencia provenía de Dios, no provenía de él. Y Pablo fue el apóstol de los gentiles. Dice, yo me gozo en la debilidad porque mi debilidad me da fortaleza, porque la fortaleza viene de Dios. Así que cuando somos débiles somos fuertes. O sea, cuando yo reconozco tengo que buscar a Dios, tengo que depender de Dios. Así que cuando se oye y no se escucha a Dios, pues es grande
la ruina. Cristo enseñaba con toda autoridad. Entonces fíjense, esto fue al final del Sermón del Monte. Fíjense que Mateo 7, 28 y 29, revíselo en su Biblia para ver si aquí hay algo mal. Lo dudo, yo lo reviso mucho, pero bueno, puede ser, ¿no? Alguno dirá. Y cuando terminó Jesús estas palabras, o sea, el Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Saben por qué? Porque Cristo lo que predicaba lo vivía. ¿De qué sirva que yo exponga un mensaje bien, vamos a decir, bien bíblico, un mensaje bien presentado, si no vivo lo que estoy predicando? ¿De qué sirve? De nada. Pero Cristo predicaba como quien tiene autoridad y la gente se admiraba de su doctrina porque vivía de acuerdo a lo que predicaba. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que el otro es para el próximo domingo. Hermanos, ¿qué aprendemos? Porque si hemos venido, hemos escuchado la alabanza hermosa del pastor, del coro, hemos cantado himnos, hemos orado, hemos escuchado el mensaje y no lo aplicamos, ¿de qué nos sirve? Usted vino por gusto. Esto yo lo he dicho otras veces, pero ahora viene a colación. Sale un hermano de la iglesia, se tropieza con otro amigo y le dice, ¿cómo estuvo el mensaje? Dice, el mensaje estuvo magnífico, espectacular. ¿De qué predicó? Bueno, no sé, pero sé que estuvo bueno. ¿De qué sirvió? Si usted viene a la iglesia y no aplica lo que dice la Biblia, usted está muy mal. Ahora, si usted viene a la iglesia a escuchar el mensaje del pastor, usted está peor. Porque usted viene a la iglesia a escuchar el mensaje que el pastor da por obra de Dios, basado en la palabra de Dios, no en mi palabra. O sea, no es mi palabra lo que va a cambiar tu persona, tu vida, es la palabra de Dios. Por eso el mensaje de todo pastor tiene que estar basado en la palabra de Dios, sin cambiarla, sin modificarla, sin adaptarla, porque el poder está en Dios y no en el hombre. Yo puedo preparar un mensaje maravilloso, pero si no tiene apoyo bíblico, si no tiene el respaldo de Dios, de nada sirve. Hermanos, que edifiquemos nuestra vida. Yo sé que para muchos ya la tenemos edificada sobre la roca, que confiemos. Los que ya hemos pasado pruebas lo sabemos. Cuando venga la prueba, cuando vengan los ríos, cuando venga la creciente, cuando soplen los vientos, vamos a poder resistir. Quizás nos pase como esas palmas que se doblan, pero se van a volver a enderezar. Yo les he visto, yo no sé si usted lo ha visto esos documentales. Parece que casi las pencas pegan al piso, pero no se parten. Vuelve a enderezarse de nuevo. Cuando estuve allí en mi viaje con mi hija en Puerto Rico, el bambú crece, es una planta que está allá en Puerto Rico. Cuando estuve en esa altura, estábamos creo que era 1.500, más de 1.500 pies de altura. Entonces el bambú toma una altura tremenda. El bambú viene la tormenta, lo dobla, pero es muy difícil de partirlo. Y la raíz tampoco. ¿Por qué? Porque es así, es parte de la naturaleza de la planta. Entonces, la naturaleza del cristiano no está en su poder físico, está en Dios. Dios es mi fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Mi poder viene de Dios, no viene de mi capacidad ni de mi intelecto. Que Dios nos bendiga y que estas parábolas nos sirvan. El próximo domingo vamos a continuar hablando de cómo Lucas la aplica, hablando no del cimiento, sino del fundamento, pero es la misma enseñanza. Pero que aprendamos a oír y obedecer. Acuérdense lo que dice el dicho popular: el que no oye consejo no llega a viejo. Y el viejo que no oye consejo, de viejo va a pasar mucho trabajo. Tenemos que oír no el consejo que yo le pueda dar, el consejo de Dios. Ahora, si el consejo que yo le doy está basado en la Biblia, tiene que escuchar. Que aprendamos a obedecer a Dios. ¿Qué fue lo que dijo Pedro y Juan? Que eran pescadores, que eran hombres sin letras, hombres del vulgo, lo menospreciaban. Y cuando estaban frente al Sanedrín y frente a las autoridades romanas, les dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nuestro compromiso es con Dios, no es con los hombres. Nos pueden amenazar, pero no podemos dejar de predicar la palabra de Dios tal como ella es. No importa lo que suceda, porque nuestro fundamento tiene que estar en Dios. Y Dios nos va a guardar y nos va a cuidar. Por eso Samuel escribió en aquella piedra que puso: Ebenezer,
hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios ha ayudado a este ministerio hispano, a esta iglesia hispana de Coral Reef Baptist Church. Hasta aquí podemos decir Ebenezer. Pero no es por el poder mío ni el de ustedes, es por el poder de Dios, por la misericordia de Dios, por la obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que orar también por el pastor Joel de la iglesia americana, para que este lugar permanezca y podamos seguir predicando su palabra. Y otros pastores entiendan que la palabra de Dios no se puede ni violar, ni adulterar, ni cambiar. Hay que predicarla como ella es. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por lo que enseña tu palabra. Que aprendamos a oír y obedecer. Y que oremos por aquellos que quizás oyen y no obedecen. Que entiendan que hay consecuencias. El que oye y obedece será bendecido. El que oye y desobedece sufrirá grandes consecuencias. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra cada día y ayúdanos a predicar tu palabra tal como ella. Bendice a cada hermano aquí presente, a cada niño y ayúdanos a seguir firmes adelante. Gracias por esta obra en este lugar y por cada pastor y por cada iglesia y cada misionero a través de todo el mundo. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.